Hoy estoy dando una conferencia sobre políticas públicas y el tema es el mundo moderno y la interacción de lo público y lo privado. Yo soy Carlos José Rodríguez Landaeta, médico cirujano, especialista en medicina general integral y profesor de la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Fría, así Flor Amarillo, Valencia. De acuerdo con las condiciones de la vida moderna, es lógico pensar que siempre hemos vivido entre un ámbito privado y un ámbito público. Por esa razón, estos dos espacios no se pueden valorar como antagónicos o radicalmente opuestos, sino complementarios. Cada uno de nosotros nace y vive con su madre, padre y demás personas de la vida íntima y privada de la familia, pero igualmente crece y se desarrolla en contacto o relación social y pública con las demás personas de la misma sociedad. Esta condición originaria y elemental de lo privado fue la que prevaleció en los primeros tiempos del proceso civilizatorio de la especie humana, que luego se complementa con la segunda, que corresponde a la vida pública, social, que nos relaciona con nuestros iguales. Y finalmente, la familia y la sociedad están cohesionadas bajo la supremacía del poder político representado en el Estado. Y toda estructura relacional de lo económico, lo religioso, cultural, científico y tecnológico del mundo de hoy. De manera que el tema de la relación dual entre lo público y lo privado abarca una relación dialéctica superior y triangular entre la familia, la sociedad y el Estado. Siguiendo el planteamiento de Hegel sobre este tema, recurrimos a lo que señala Baro Alba, quien afirma que la relación del individuo con la familia es indiscutible, pero no está fundada en la fuerza de la razón como en la sociedad, sino en el amor ético del que habla Barroso, a través del cual los progenitores transmiten amorosamente a sus hijos e hijas los valores del bien, diferenciándolos del mal. La vida familiar transcurre así en tres momentos del proceso de socialización, que serían primero el de la transmisión de las tradiciones y la memoria a través de ese amor ético. El segundo corresponde libre consentimiento familiar y entre ellas se desarrollan las relaciones de confianza y seguridad, contrapunto de la soledad y la movilidad a las cuales el hombre adulto habría que hacer frente en la sociedad civil. Y en el tercer momento es el de la educación, en el cual los padres transmiten un mundo ya configurado que preparan al individuo para disolver ese vínculo familiar e iniciar otro distinto en la misma estructura de la sociedad. La contradicción que surge en el contexto de la vida social moderna está dada entre los intereses de la vida pública, social, institucional, que se materializa y se expresa en el poder del Estado. En ese recorrido, la vida del ser humano, sobre todo en la zona de mayor desarrollo sociocultural, tecnológico y económico, llega a un nivel superior de complejidad en las relaciones entre el individuo, la sociedad y el Estado, en el contexto diferenciador de lo público y lo privado. En este largo recorrido de la civilización occidental se llega a un nivel de desarrollo económico y social de naturaleza mercantilista capitalista, en el cual aparece la denominada sociedad civil. El individuo se desarrolla en el aspecto socioeconómico, cultural y político, que se desarrolla a partir del crecimiento mercantilista de la sociedad civil, que finalmente llega a su forma capitalista internacional que hoy tiene Baro Vaquero, indica que la sociedad civil reduce el seguro ámbito familiar a la actividad envolvente, dejando al individuo a la intemperie. Pero la sociedad necesita al individuo tanto como a aquella, por lo que va a tener que asumir el papel de familia universal, garantizando unos derechos que le permiten mantener su independencia y que le exigirán a su vez unos deberes para con ella. A partir de esa nueva realidad, la relación individuo-sociedad Estado se modifica y fortalece el desarrollo económico capitalista, en el cual el individuo es sometido a una dualidad conflictiva de su naturaleza identitaria original. Por un lado, se reafirma el ego cartesiano generador del individuo, egoísta, burgués, útil a la productividad del capitalismo en ascenso. Pero por el otro, la condición humana múltiple, dinámica y compleja se reduce al trabajo asalariado que impone el capital, desconociendo los derechos, la moral, la ética, la dignidad, al reducirse a dos funciones básicas, producir y consumir, tal como se observa hoy en la fase de desarrollo capitalista imperialista global, neoliberal y hegemónico.
En relación a la función específica y principal del Estado, Baró Vaquero nos muestra que la toma de decisiones del Estado para hacer voluntad racional, entiende Hegel, solo puede pertenecer a una instancia única, en tanto que la voluntad humana autoconsciente y libre, si se depositara en la voluntad del pueblo, la vida política quedaría sostenida sobre la base de la abstracta individualidad y la entrega a lo accidental de la opinión y el libre arbitrio. Observamos aquí una concepción clasista, discriminatoria, excluyente y elitesca. De hecho, la cita se cierra con esta opinión de Hegel. La razón es el fruto del producto, conocimiento e intelección, que justamente no es cosa del pueblo. Pero siguiendo las opiniones de Hegel, en este ensayo el autor concluye en que son precisamente las contradicciones y desigualdades entre las clases y el obstáculo fundamental para que se realice la dialéctica entre lo público y lo privado. A partir de esta ubicación geohistórica de tema fundamental que ha regido y determinado el curso de la actual civilización capitalista, como es la relación dialéctica entre lo público y lo privado, la historia universal ha experimentado momentos de esplendor para unos y de horror para otros. El progreso y la acumulación de riqueza ha sido solo para el capital privado, mientras el atraso y la pobreza para los pueblos subordinados al poder público. El sector privado se ha consolidado en la hegemonía del poder económico. El sector público ha estado atrapado en la dependencia, el burocratismo, la ineficacia, la corrupción y demás males. En esta desigualdad los pueblos han quedado en la exclusión y la negación de su correspondiente protagonismo como fuerza fundamental de los procesos productivos de los sistemas económicos, socioculturales, militares, tecnológicos y científicos. De manera que el extraordinario avance del capitalismo moderno hacia sus formas imperialistas globales, neoliberales, así como las vías del capitalismo estatal en los países donde ha habido revoluciones antiimperialistas y socialistas, han creado una nueva realidad histórica en la cual los pueblos siguen madurando sus niveles de conciencia, sus luchas y desarrollo de nuevas alternativas liberadoras para su propio progreso y bienestar colectivo. Ubicado en esta perspectiva, es necesario fortalecer los debates, la conciencia colectiva y la puesta en marcha de alternativas verdaderamente liberadoras frente a dos poderes constituidos que frenan la libertad y soberanía de los pueblos: el poder del capital privado y el poder del capitalismo de Estado burocrático, corrupto e ineficaz. Ante este dilema histórico de un pasado lleno de opresión y esclavitud, un presente cargado de desestabilización, violencia, frustraciones y un futuro de incertidumbre, se hace muy necesario labrar nuevas alternativas y esperanzas. En esta perspectiva se ubica el texto de Quijano, titulado Lo público y lo privado, un enfoque latinoamericano. Después de exponer inicialmente su crítica al capitalismo privado y al capitalismo de Estado, poder público, Quijano propone la alternativa que ha venido desarrollando los pueblos andinos del continente americano, específicamente los de la región andina de Perú. En otros términos, la reciprocidad andina ha engendrado la reciprocidad actual en las capas más oprimidas de la sociedad urbana modernizada del capitalismo dependiente y subdesarrollado de América Latina. Y sobre su suelo se constituye un nuevo privado social alternativo al privado capitalista dominante. He allí un planteamiento que supera la dicotomía entre capitalismo privado y capitalismo público, tal como funciona en Venezuela. A partir de un tercer sujeto, identificado como el nuevo privado social, que se rige de manera alternativa ya que funciona desde valores ancestrales, que ahora se convierten en valores alternativos, a partir de los cuales es posible construir la vieja utopía precolombina y los nuevos sueños de esperanza y redención frente al binomio dominante. Tal como lo expresa en el siguiente fragmento que menciono, este nuevo privado social y su articulación pública no estatal funcionan, tanto funcionan y tanta potencialidad de hacerlo tienen, que lo hacen más bajo a las adversas y severas condiciones. Es demasiado importante y no debe pasar inadvertido el hecho de que es en contra de esas condiciones. Precisamente que las organizaciones del privado social y del público no estatal permiten satisfacer las necesidades de la sobrevivencia.
Está claro que es la fuente de la privada ancestralidad de los pueblos americanos, donde estaría dada la respuesta y alternativa para transformar el presente, no con una visión de resignación en la pobreza y el aislamiento civilizatorio, sino en la recreación, actualización, redimensionamiento e impulso novedoso e innovador de las fuerzas productivas, humanas y tecnológicas del presente, instrumentada por las propias comunidades. De acuerdo con lo expresado por Quijano, es evidente que las adversidades no han podido quebrar los ánimos, las capacidades y voluntades de esos pueblos, porque los valores propios de la tradición moral y ética, espiritual y cultural así lo determinan, tal y como lo expresa Quijano en este último fragmento, en el cual cerramos de este pequeño y condensado texto en torno al mundo moderno y las interacciones de lo público y lo privado. Solo en tanto y en cuanto una práctica social se funda en la solidaridad, en la igualdad, en la libertad, en la democracia, es apta para permitir a sus portadores sobrevivir y a pesar de y en contra de la lógica del poder actual, del capital y la razón instrumental. No es en consecuencia arbitrario ni excesivamente aventurado sugerir que bajo condiciones favorables, es decir, si no tuviera que estar como hoy bajo el incesante asedio de un enemigo dueño del poder, esas nuevas prácticas sociales y sus redes institucionales públicas podrían no solamente ser altas para permitir la sobrevivencia, sino para servir de marco y de piso a una relación una real integración democrática de la sociedad y al mismo tiempo de una posibilidad abierta de plena realización individual diferenciada, es decir, de la promesa liberadora de una sociedad racional moderna en este preciso sentido. Quiero dar unas conclusiones de este tema. El tema de estudio del presente contexto es el par de conceptos público y privado en la filosofía práctica de Aristóteles. El porqué de la elección del tema, sin duda, necesita de algún tipo de explicación, ya que se piensa sobre filosofía de Aristóteles, no viene precisamente a la mente dicho concepto. Es más, son muchos los estudios que afirman que no tienen ni siquiera sentido hablar de estas realidades, no solo en lo respecta a la filosofía aristotélica, sino el mundo griego clásico en general. Lo cierto es el tema no fue una elección azarosa, fueron varias las razones por las que decidí analizar este par de conceptos. En primer lugar, podemos situar, aunque parezca paradójico, nuestro interés por la filosofía política contemporánea y por los problemas que enfrentan las sociedades actuales. Nos llama la atención el ver cómo se ha polarizado la respuesta ante dichos problemas, así como las distintas actitudes tan extremas que nos encontramos en lo relativo a la preocupación por la vida del hombre en sociedad.